Hola de nuevo. Vivimos en una carrera constante, ¿no es así? Nos levantamos con el sonido de una alarma, navegamos por el tráfico, cumplimos con nuestras obligaciones, atendemos a la familia, y al final del día, caemos rendidos, solo para repetir el ciclo. A menudo, sentimos que la vida se nos escapa entre los dedos, que los años pasan sin que nos demos cuenta, como si fuéramos meros espectadores de nuestra propia existencia. Somos hojas llevadas por el viento de la rutina. En medio de este ruido incesante, de este zumbido constante de notificaciones, de este desfile interminable de vidas supuestamente perfectas en las redes sociales, quiero compartir contigo un secreto. Un secreto susurrado a lo largo de los siglos por emperadores en sus frías tiendas de campaña militares, por dramaturgos en la cima de su gloria y por filósofos que afrontaban el exilio y la adversidad con una calma desconcertante. Son dos palabras en latín, una fórmula tan simple como profunda, memento mori. Su traducción literal es recuerda que vas a morir. Sé que estas palabras, en un primer momento, pueden generar un escalofrío. Nuestra cultura moderna, casi de forma conspirativa, ha hecho todo lo posible por ocultar la muerte. La hemos envuelto en eufemismos, la hemos desterrado a hospitales y lugares lejanos, la hemos convertido en un fracaso de la ciencia, en un tema tabú del que es mejor no hablar en la mesa. Construimos monumentos a la eterna juventud, invertimos fortunas en borrar las huellas del tiempo de nuestro rostro y nuestro cuerpo, y vivimos bajo la tácita promesa de un mañana perpetuo. El mundo digital en el que estamos inmersos es un maestro de la distracción, un laberinto diseñado para que nunca tengamos un momento de silencio para confrontar las verdades fundamentales. Pero los estoicos, hombres pragmáticos y profundamente realistas como Marco Aurelio, Séneca o Epicteto, entendieron justamente lo contrario. Comprendieron que confrontar la idea de nuestra propia mortalidad, mirarla de frente sin miedo y con serenidad, no es un acto de pesimismo, ni una invitación a la depresión. Es, de hecho, la llave maestra que abre la puerta a una vida vibrante, auténtica y radicalmente presente. No es una sentencia, es una liberación. Así que no te pido que te obsesiones con el final, ni que vivas con una nube gris sobre tu cabeza. Te invito a usar el conocimiento ineludible de ese final para iluminar intensamente cada uno de tus días, cada decisión, cada relación. Porque solo quien es consciente de la finitud de la obra, es capaz de apreciar la belleza de cada escena. Piénsalo por un momento, con total honestidad, ¿en qué invertiste tu valiosa energía emocional esta semana? Quizás en el enfado creciente por una cola en el supermercado que avanzaba con una lentitud exasperante. Quizás en la ansiedad corrosiva por una respuesta a un mensaje que no llegaba, mientras tu mente tejía mil escenarios catastróficos. Quizás en la frustración y la rabia por un debate político en el que, seamos sinceros, no tienes el más mínimo control. O tal vez, en darle vueltas y vueltas a un comentario desafortunado de un compañero de trabajo, permitiendo que ese pequeño veneno te amargara el día entero. Estas pequeñas cosas, estas trivialidades, son ladrones silenciosos de nuestra paz y de nuestro tiempo. Son parásitos de la atención, vampiros energéticos que se alimentan de nuestra limitada reserva de concentración y serenidad. Y a menudo, sin darnos cuenta, nos aferramos a ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil enfadarse por el tráfico que preguntarse si estamos en el camino correcto en nuestra vida. Es más sencillo ofenderse por una palabra que confrontar el silencio de nuestras propias insatisfacciones. Estas trivialidades son un refugio ruidoso que nos evita tener que escuchar las preguntas importantes que susurran en nuestro interior. Son la niebla densa que nos impide ver el paisaje completo, el verdadero horizonte de nuestra vida. Memento mori actúa como un viento poderoso que disipa esa niebla. Es un filtro infalible, un tamiz que separa el oro de la arena. Cuando te enfrentes a una situación que te perturba, que te roba la calma, haz una pausa. Respira hondo y pregúntate con la solemnidad que merece, frente al hecho incuestionable de que mi tiempo en este mundo es limitado, en la vasta totalidad de mi existencia, ¿cuánto importa esto realmente? Es una pregunta transformadora, casi mágica en su efecto. Verás cómo, de repente, el 90% de esas preocupaciones que parecían gigantes insuperables, se encogen hasta convertirse en lo que realmente son, motas de polvo en el lienzo de tu vida.
te darás cuenta de que la mayoría de las batallas que libramos a diario son contra molinos de viento, ficciones de nuestro ego y de nuestra mente inquieta. Recordar nuestro final nos concede, por un instante, una perspectiva casi divina. Es como estar perdido en un denso valle, donde cada roca parece un muro infranqueable, y de repente, ser transportado a la cima de la montaña más alta. Desde allí arriba, puedes ver el valle en su totalidad, observas el sinuoso camino que has recorrido y el horizonte que te espera. Las rocas que antes te parecían muros son ahora pequeños puntos en el paisaje. Esa es la perspectiva que Memento Mori te regala. Te eleva por encima del barro de lo insignificante, del ruido de lo urgente pero no importante. Nos permite dejar de malgastar nuestra preciosa y finita energía en defender territorios imaginarios y, en su lugar, enfocarla con la precisión de un láser en lo que de verdad nutre nuestra alma, nuestras relaciones, nuestro crecimiento, nuestro propósito. No se trata de volverse indiferente o apático, sino todo lo contrario. Se trata de volverse sabiamente selectivo con tus batallas, de reservar tu pasión y tu fuego para lo que es verdaderamente digno de ellos. Se trata de custodiar tu paz interior como el tesoro más grande que posees, porque es en ese espacio de calma, una vez despejado de las malas hierbas de la trivialidad, donde las flores de una vida bien vivida pueden finalmente empezar a crecer. Y es precisamente en ese espacio de calma, en ese terreno fértil que hemos despejado de las malas hierbas de la trivialidad, donde podemos empezar a cultivar las flores de una vida bien vivida. La primera, la más radiante y la que da sentido a todas las demás, es la flor de la gratitud. El cerebro humano, en su incansable búsqueda de eficiencia, tiene una extraña y a veces trágica habilidad, se acostumbra a todo, incluso a los milagros cotidianos que nos rodean. A este fenómeno lo llamo la ceguera por familiaridad. Damos por sentado, como si fuera un derecho inalienable, el techo sobre nuestra cabeza, la comida caliente en nuestra mesa, la persona que duerme a nuestro lado y cuyo aliento acompasado es la banda sonora de nuestra noche. La rutina, ese poderoso narcótico, convierte lo extraordinario en ordinario, lo milagroso en mundano. El sol sale cada mañana, y ya no nos asombra. Abrimos el grifo y brota agua potable, y no lo consideramos un acto de magia de la ingeniería. Nuestro corazón late 100.000 veces al día sin pedirnos permiso ni un solo instante de descanso, y no caemos de rodillas maravillados ante esa lealtad insobornable. Memento Mori es el antídoto radical contra esta ceguera. Es el interruptor que resetea nuestra percepción y nos obliga a mirar todo de nuevo, como si fuera la primera y, quizás, la última vez. Cuando interiorizas de verdad, no como un concepto intelectual sino como una verdad sentida en las entrañas, que cada amanecer podría ser el último, de repente, dejas de tomarte un café por la mañana y empiezas a experimentar el ritual sagrado del café, el aroma que inunda la cocina, el peso reconfortante de la taza entre tus manos, el primer sorbo que despierta tus sentidos. Dejas de oír a tus seres queridos y empiezas a escucharlos con cada poro de tu piel, a percibir los matices de su voz, la luz en su mirada, el universo que se esconde detrás de sus palabras. La vida pasa de ser una película en blanco y negro, una sucesión de obligaciones y tareas, a una obra maestra en vibrante tecnicolor, llena de texturas, sabores y sonidos que antes pasaban desapercibidos. No necesitas ganar la lotería o hacer un viaje exótico para sentirte abrumadoramente vivo. La gratitud más profunda y transformadora nace de reconocer el valor incalculable de lo que ya tienes, aquí y ahora. Memento Mori te invita a ser un coleccionista de milagros modestos. La risa de un nieto, el silencio compartido con un amigo, la increíble complejidad de un árbol visto desde tu ventana, el simple y puro placer de respirar sin dificultad. Y esa gratitud, practicada como una disciplina diaria, es el antídoto más eficaz que existe contra la amargura, la envidia y la eterna insatisfacción que nos vende nuestra cultura. Y una vez que la gratitud te ha abierto los ojos y te ha mostrado el inmenso tesoro que es tu vida presente, emerge una consecuencia natural e ineludible, la urgencia de actuar. La urgencia de honrar ese tesoro. Aquí es donde Memento Mori se convierte en el enemigo mortal de nuestro más seductor y peligroso adversario, la procrastinación. Mañana empiezo la dieta. Algún día aprenderé a tocar la guitarra. Cuando tenga tiempo, llamaré a ese viejo amigo para reconciliarnos.
Cuando me jubile, por fin viviré. Todos vivimos, en mayor o menor medida, bajo el hechizo de esta gran ilusión, el mito de mañana. Mañana es una tierra mítica, un paraíso de conveniencia donde las condiciones siempre serán perfectas, donde tendremos más energía, más tiempo y menos miedos. Pero ese mañana nunca llega. Es un espejismo en el desierto de nuestros días que nos mantiene paralizados en el presente. La procrastinación es la ladrona de sueños, y se alimenta de esta peligrosa y arrogante suposición de que nuestro suministro de mañanas es infinito. Imagina que tu vida es un libro con un número de páginas desconocido, un misterio que no te será revelado. No sabes si estás en el primer capítulo, en la mitad de la trama o a punto de llegar al epílogo. ¿Seguirías dejando para el final las partes más importantes de tu historia? ¿Dejarías las páginas cruciales en blanco, esperando una inspiración que quizás nunca llegue? Memento Mori no te dice date prisa y vive con pánico, te dice algo mucho más profundo, actúa con intención y sin demora. A menudo, lo que nos paraliza no es la pereza, sino el miedo. El miedo a fracasar, el miedo a ser juzgados, incluso el miedo a tener éxito y no saber qué hacer con él. Nos aterra dar el primer paso porque queremos que sea perfecto. El recuerdo de la muerte es el gran relativizador de todos estos miedos. Te obliga a preguntarte, frente al final inevitable, ¿qué importa realmente un posible fracaso? ¿Qué es la vergüenza de un error o el escozor de una crítica comparado con el peso aplastante y perpetuo del arrepentimiento de no haberlo intentado siquiera? El fracaso duele, pero es temporal y es un maestro. El arrepentimiento por la inacción es un fantasma que puede perseguirte para siempre. Por eso, esta filosofía te empuja a hacer esa llamada, a pedir ese perdón, a empezar ese proyecto, a reservar ese billete. Y no solo para las grandes hazañas. También para las pequeñas cosas, te empuja a usar la vajilla buena un martes cualquiera, a abrir esa botella de vino que guardas para una ocasión especial. A decirle a la gente que la quieres sin esperar a un cumpleaños o a una despedida. Porque Memento Mori nos enseña la lección más vital de todas, la única ocasión especial que tenemos garantizada es este preciso momento. El mañana es una esperanza, pero el hoy es una oportunidad tangible. No la dejes pasar. Y si el ahora es la única ocasión especial que poseemos, ¿dónde encontramos la aplicación más urgente y sagrada de esta verdad? Sin duda, en el rostro de las personas que amamos. En nuestras relaciones, a menudo, sin ser conscientes de ello, llevamos una contabilidad invisible, un meticuloso libro de cuentas emocional. Anotamos quién llamó último, quién cedió en la discusión anterior, quién hizo el mayor sacrificio, quién olvidó una fecha importante. Llevamos un registro detallado de las deudas y los créditos afectivos y tratamos el amor no como el refugio que debería ser, sino como una transacción, un delicado equilibrio de poder. Nos aferramos a nuestro orgullo como si fuera un tesoro de valor incalculable, construyendo pacientemente muros de silencio y resentimiento sobre cimientos de niñedades. Exigimos justicia y reparación por heridas minúsculas, mientras la vida, con su paso implacable, sigue su curso ajena a nuestros pequeños dramas. Memento Mori llega a este panorama y prende fuego a ese libro de cuentas. Lo reduce a cenizas. Porque ante la verdad fundamental de nuestra mortalidad compartida, ¿qué valor tiene el orgullo? ¿Qué sentido tiene ganar una discusión? La conciencia de que nuestro tiempo, y el tiempo de nuestros seres queridos, es un regalo con fecha de caducidad, actúa como el gran ecualizador. La muerte no distingue entre el que tenía la razón y el que estaba equivocado. Ante su presencia, todos somos iguales en nuestra fragilidad. Esta comprensión radical tiene el poder de transformar nuestras interacciones. Nos empuja a desarmarnos, a bajar la guardia, a ser los primeros en tender un puente, en ofrecer un perdón que quizás no nos han pedido. Te obliga a mirar a tu pareja, a tu hijo, a tu amigo, no como un adversario en el tablero de tus expectativas, sino como lo que es, otro viajero mortal, librando sus propias batallas internas. En el mismo breve y desconcertante viaje que tú. Esta visión genera una empatía profunda y visceral que disuelve el ego. Y te lleva a pensar en tu legado emocional. Cuando ya no estés, ¿qué recuerdo serás en la mente y el corazón de los que se quedan? ¿Serás la memoria de la rigidez, del reproche y la distancia?
¿O serás el recuerdo de la calidez, de la escucha atenta, del abrazo fácil y del te quiero dicho a tiempo? No esperes a un lecho de muerte para lamentar las palabras no dichas y los rencores no resueltos. La sabiduría de Memento Mori te permite sentir ese arrepentimiento por adelantado y te concede el poder de actuar ahora para que nunca llegue a existir. Y una vez que hemos usado esta conciencia para sanar nuestras relaciones con los demás, llega el paso más profundo e íntimo, sanar nuestra relación con la propia mortalidad. Nuestra sociedad nos enseña desde niños a temer a la muerte, a verla como un enemigo antinatural, un fracaso horrible que debemos evitar a toda costa. Pero es crucial que diseccionemos ese miedo, que lo pongamos bajo la luz de la razón. ¿A qué le tenemos miedo exactamente? Rara vez es al estado de no ser, que es inimaginable. El miedo casi siempre se dirige a dos cosas, al proceso de morir, que imaginamos doloroso y solitario, y, de forma mucho más significativa, al miedo a llegar al final con la terrible sensación de no haber vivido de verdad. El pavor a la muerte es, en la mayoría de los casos, la sombra que proyecta una vida no vivida, un potencial no realizado. Es el terror a que se baje el telón cuando apenas hemos empezado a recitar nuestro verdadero guión. Los estoicos entendieron esto perfectamente y nos ofrecieron una solución, la práctica de la familiarización. No se trata de una obsesión morbosa, sino de un entrenamiento existencial. Imagina a un astronauta que se prepara para un viaje espacial. Pasa meses en simuladores, acostumbrándose a la sensación de ingravidez, a los procedimientos, a los posibles fallos. Lo hace para que, cuando llegue el momento real, su mente no se paralice por el pánico ante lo desconocido. De la misma manera, el estoico contempla la muerte, la integra en sus meditaciones diarias, no para amargarse la vida, sino para despojarla de su poder terrorífico. Al convertirla en una idea familiar, deja de ser un monstruo acechando en la oscuridad y se transforma en lo que es, el proceso más natural de la existencia. Tan inevitable como la puesta de sol o la caída de las hojas en otoño. Y es en esta aceptación donde reside la libertad última. El filósofo Epicteto nos enseña que el hombre que ha hecho las paces con su propia muerte ya no puede ser un esclavo. Ningún tirano, ningún jefe, ninguna presión social puede amenazarle con lo que él ya ha aceptado. Pierde el miedo a hablar con la verdad, a vivir de acuerdo a sus principios, a actuar con coraje. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Algo que ya ha integrado como parte de su destino. Por tanto, el objetivo final de recordar que vas a morir no es para que te prepares para la muerte, sino para que te liberes para la vida. Es para que elimines el mayor obstáculo que se interpone entre tú y una existencia de serenidad, propósito y una valentía inquebrantable. Es precisamente en esta aceptación de la mortalidad donde encontramos la libertad última. Una vez que dejamos de ser esclavos del miedo a la consecuencia final, una pregunta nueva, más profunda y mucho más exigente, emerge desde el silencio: ¿libres? ¿Para qué? ¿Libres? ¿Para quién? La respuesta estoica es clara: libres para ser, por fin, nosotros mismos. Desde el momento en que nacemos, se nos asigna un guión. Nuestros padres, con la mejor de las intenciones, escriben las primeras escenas. Luego la escuela, la cultura, la sociedad, y ahora las redes sociales, van añadiendo actos, diálogos y acotaciones. Se nos enseña qué desear, a qué aspirar, cómo vestir, cómo hablar, qué es el éxito y qué es el fracaso. Pasamos gran parte de nuestra vida siendo actores aplicados en una obra de teatro que no hemos escrito, vistiendo un vestuario que no hemos elegido. Y recitando líneas que a menudo contradicen los susurros de nuestra propia alma. Y nos preguntamos por qué, a pesar de tenerlo todo según el guión, sentimos un vacío persistente, un cansancio que no se alivia con el sueño, una sutil pero constante sensación de ser impostores en nuestra propia existencia. Es el peso invisible de la inautenticidad. Memento Mori es el momento en que el actor, en mitad de una escena, se detiene. Es el instante en que las luces del escenario se apagan, el público desaparece, y en la quietud y la oscuridad, te quedas a solas contigo mismo. Es entonces cuando la conciencia de tu final te formula la pregunta más importante: si la obra está por terminar y ya no hay nadie a quien impresionar, ¿quién eres tú de verdad, detrás del disfraz y del personaje? Esta es la gran auditoría de la vida.
te da el coraje de mirar tu existencia y preguntarte qué partes de ella son tuyas y qué partes son un préstamo, una imposición o una herencia que ya no te sirve. Vivir de forma auténtica requiere una valentía inmensa. Significa, a veces, decepcionar a gente que quieres. Significa elegir el camino menos transitado, el que no ofrece garantías. Significa, a menudo, abandonar la seguridad de lo conocido por la incertidumbre de lo verdadero. Este coraje no nace de la arrogancia, sino de una profunda humildad, la que se obtiene al comparar el juicio de los demás con la inmensidad de nuestra propia finitud. ¿Qué es una crítica, una burla o un malentendido frente al hecho de que solo tenemos una oportunidad para vivir nuestra propia vida? El recuerdo de la muerte te convierte en el único juez válido de tu existencia. Te impulsa a dejar ese trabajo que paga las facturas pero te cobra el alma, a retomar esa pasión artística que abandonaste por considerarla poco práctica. A construir relaciones basadas en la afinidad real y no en la conveniencia social. Te da permiso para ser, por fin, el autor de tus propios días. Y una vez que has encontrado el coraje para ser el autor de tu vida, surge la siguiente pregunta fundamental: ¿dónde y cuándo se escribe y se vive esa vida auténtica? La respuesta es tan simple como elusiva: aquí y ahora. Nuestra mente, por naturaleza, es una inquieta máquina del tiempo. Pasa una cantidad asombrosa de su energía viajando sin descanso entre dos prisiones que ella misma ha construido: la prisión del pasado y la prisión del futuro. La prisión del pasado puede ser un museo de glorias pasadas, donde nos paseamos una y otra vez puliendo nuestros trofeos y recordando con nostalgia un yo que ya no existe. O puede ser un calabozo de errores y heridas, donde nos autoflagelamos con el látigo del si hubiera, reviviendo el dolor y el arrepentimiento una y otra vez. En ambos casos, es una tierra de fantasmas, un lugar donde ya no podemos actuar ni cambiar absolutamente nada. La prisión del futuro, por otro lado, es un espejismo, un reino de fantasías y ansiedades. Pasamos horas construyendo escenarios hipotéticos, preocupándonos por problemas que no han ocurrido y que probablemente nunca ocurrirán, o soñando con una felicidad futura que, mágicamente, llegará cuando consigamos eso. El ascenso, la casa nueva, la pareja ideal. Es una tierra de quimeras. Mientras nuestra conciencia está secuestrada en uno de estos dos lugares, la vida real, tangible y con pulso, está sucediendo en el único lugar donde siempre sucede, en el presente. Y se nos escapa. Memento Mori es el ancla más poderosa que existe para detener esta fuga. Nos revela con una claridad brutal que el pasado es un recuerdo inalterable y el futuro una completa incertidumbre, una mera posibilidad. Lo único que realmente poseemos es este instante, este latido, esta respiración. Y el hecho de que estos instantes sean finitos, que tengamos un número limitado de ellos, los convierte en algo infinitamente precioso. Te invita a regresar a casa, a tu cuerpo, que siempre habita en el presente. Te incita a sentir el aire llenando tus pulmones, a notar el contacto de tus pies con el suelo, a escuchar la sinfonía de sonidos que te rodea en este mismo momento. La vida auténtica no se encuentra en el recuerdo de quién fuiste ni en la proyección de quién serás. Se encuentra en la decisión de ser plenamente quien eres en este preciso instante. Se trata de saborear tu comida en lugar de engullirla mientras miras una pantalla. Se trata de sentir el agua en tu piel durante la ducha. Se trata de estar tan presente en una conversación que la otra persona se siente verdaderamente vista y escuchada. Porque la suma de una vida bien vivida no es otra cosa que una sucesión de instantes presentes bien vividos, uno después de otro. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto cómo la conciencia de nuestra mortalidad puede darnos el coraje para ser auténticos y cómo nos ancla en la riqueza infinita del presente. Pero toda esta filosofía, toda esta hermosa teoría, corre el riesgo de convertirse en mera poesía si no la integramos en el tejido de nuestra vida diaria. El conocimiento, si no se aplica, es un tesoro encerrado en un baúl sin llave. Por eso, este penúltimo punto es, quizás, el más crucial. Es el puente entre el saber y el hacer. Te propongo un ejercicio práctico, un ritual, un ancla para el alma que los estoicos han practicado durante milenios, la revisión nocturna. No se trata de un juicio, ni de un ejercicio de autocrítica destructiva.
Considéralo más bien como una conversación íntima y honesta con la persona más importante de tu vida, tú mismo. Es el momento en que el capitán del barco, al final de la jornada, se sienta en su camarote, abre el cuaderno de bitácora y revisa el rumbo del día. No para castigarse por las desviaciones, sino para asegurarse de que, mañana, podrá navegar con mayor sabiduría. Así que cada noche, antes de que el sueño te venza, regálate 5 o 10 minutos de silencio. Sin pantallas, sin distracciones. Cierra los ojos y despliega el mapa de tu día. Comienza haciéndote la pregunta central que hemos explorado: si hoy hubiera sido mi último día en la Tierra, ¿estaría en paz con él? ¿Reflejó mis acciones la persona que aspiro a ser? No busques una respuesta de sí o no, busca matices. Luego, profundiza un poco más. Pregúntate, ¿dónde actué hoy con virtud? ¿En qué momento mostré coraje, o justicia, o simplemente amabilidad? Reconoce esos momentos y siéntete agradecido por ellos. Son la prueba de tu capacidad para el bien. Después, con la misma honestidad pero con una inmensa compasión, pregúntate, ¿dónde me desvié del camino? ¿Cuándo permití que la ira, el miedo, la envidia o la pereza tomaran el timón? No se trata de encontrar culpables ni de regodearse en el error. Se trata de reconocer patrones con la curiosidad de un científico. Esta situación específica siempre detona mi impaciencia. Cuando me siento inseguro, tiendo a ser crítico con los demás. Al identificar estos patrones, dejas de ser su víctima y empiezas a poder actuar sobre ellos. Mañana, cuando una situación similar se presente, estarás un poco más preparado, un poco más consciente. Este simple ritual es un acto de mantenimiento para el alma. Es lo que transforma la filosofía de una idea inspiradora en un músculo fuerte y flexible. Es el compromiso diario de pulirte a ti mismo, no para alcanzar una perfección inhumana, sino para ser, cada día, una versión ligeramente más sabia, más serena y más auténtica de la persona que ya eres. Y así, llegamos al final de nuestra reflexión. Hemos desmontado una idea que nuestra cultura teme para descubrir que, en su interior, no había oscuridad, sino una luz deslumbrante. Hemos aprendido a usarla como un filtro para disolver la trivialidad, como un catalizador para una gratitud profunda, como el motor para vencer la procrastinación. La hemos usado para fortalecer nuestros vínculos, para desarmar nuestro miedo a la propia muerte, para encontrar el coraje de ser auténticos y para anclarnos en la sagrada realidad del momento presente. Hemos establecido, incluso, una práctica diaria para asegurarnos de que esta sabiduría no se evapore con la primera luz del alba. Ahora, solo queda una cosa, la invitación final. La llamada a la acción que da sentido a todo lo anterior. La decisión de cruzar el umbral que separa una vida de existencia pasiva de una vida de participación activa. La elección de vivir, y no solo de existir. Existir es fácil. Es dejarse llevar por la corriente, reaccionar en piloto automático, ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, adormeciendo el alma con distracciones para no escuchar su anhelo. Existir es vivir en la superficie, preocupado por las apariencias, atrapado en el pasado o ansioso por el futuro, sin habitar nunca de verdad el propio cuerpo, la propia vida. Vivir, en cambio, es un acto de valentía. Es una decisión consciente que se toma cada día. Vivir es sentir la gama completa de las emociones humanas, la alegría y el dolor, sin ser esclavo de ninguna de ellas. Es estar tan presente que puedes encontrar un universo en una gota de rocío. Es amar con tal generosidad que dejas a las personas mejor de cómo las encontraste. Es tener un propósito que te haga saltar de la cama por la mañana con un fuego en el corazón. Memento mori, por tanto, no es el recordatorio de un final. Es el recordatorio de un comienzo. El comienzo, cada día, de tu única y preciosa vida. No es una sombra que te persigue, es un faro que te guía. No es un susurro de miedo, es un rugido que te incita a la vida. Piensa en tu vida como una obra de arte que estás pintando. El hecho de que el lienzo tenga un borde, un final, no es una tragedia. Es lo que da valor a cada pincelada. Es lo que te obliga a elegir los colores con cuidado, a trazar cada línea con intención y con amor. Así que te dejo con esta idea, con esta invitación que es también un desafío: recuerda que vas a morir.
Y permite que ese recuerdo sea el marco dorado que devalora tu lienzo. Permite que sea el fuego que forje tu carácter, la brújula que oriente tus decisiones y la chispa que encienda en ti una inmensa, inagotable y apasionada gratitud por el simple y milagroso hecho de estar vivo. La muerte es el destino, pero una vida plena es una decisión. Tómala, cada día, cada hora, cada instante.